obviamente de lo que se trata acá es de poder elegir un fiscal general que haga que la Fiscalía sea una institución que le genere confianza a la ciudadanía. Eso es relevante, eso es importante, que la ciudadanía tenga confianza en la institución, porque si una ciudadanía no tiene confianza en la institución que persigue el delito, pues ahí hay un problema. Cuando la ciudadanía no... hay un problema social, porque la sociedad va a dudar de la labor de la institución, de la legalidad de lo que hace, y sobre todo en un ámbito tan delicado como la persecución del delito. Entonces ahí hay un aspecto relevante y también es parte del objetivo de este informe, que se haga un proceso de elección donde se valoren los méritos, ¿sí? y que sirva de insumo lo que nosotros estamos planteando para tanto las entrevistas como para el futuro fiscal, que pueda mejorar estos aspectos que estamos señalando. Pero como les decía, sobre todo también es necesaria una fiscalía que sea eficiente, que cumpla la ley, que cumpla el debido proceso para generar confianza ciudadana, y que la ciudadanía sepa que la institución que investiga el delito lo hace apegado a la ley, no lo hace a partir de la voluntad real. Eso es lo que queríamos comentar para comenzar el informe, así que ahora dejo a la licenciada Norma Orellana para que, investigadora del equipo de investigación de este informe, para que nos pueda comentar, digamos, los hallazgos más relevantes. Gracias. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en la presentación del informe, que como ya mencionaba nuestro director ejecutivo, se presenta en el contexto, ¿verdad?, de cara al próximo inicio del nombramiento del nuevo fiscal que debe asumir en enero del próximo año. En ese sentido, nosotros hemos analizado en este informe 5 factores que no queremos decir que son los únicos. Puede que haya más factores que incidieron de una u otra manera en el desempeño de la Fiscalía General de la República, pero estos 5, a partir de la información que la Fiscalía ha hecho pública, son los que, digamos, permiten un mayor análisis con los datos que hemos recopilado, que como también vamos a mostrar, pues no son muchos, en el sentido que la tendencia de la Fiscalía a partir del año 2021, con el nuevo fiscal, la tendencia ha sido reservar prácticamente toda la información, como ustedes van a ver con los datos que vamos a mostrarles a continuación. En primer lugar, la metodología que nosotros empleamos pues es evaluar la Fiscalía General de la República. Identificamos estos 5 factores principales que incidieron en el desempeño y vamos a evidenciar, ¿verdad?, cómo es que estos factores, cada uno, afecta en la efectividad de la Fiscalía o afectó en la efectividad de la Fiscalía en el periodo comprendido entre 2012 y 2023. Asimismo, este es el periodo. La fuente de información, queremos comentarles que en virtud que la información, como mencionaba, ¿verdad?, prácticamente toda está reservada, presentamos solicitud de información a la Fiscalía requiriendo algunos requerimientos que nos permitieran tener más datos para realizar el análisis, pero la respuesta de la Fiscalía es que la información solicitada o ya está alojada en el portal de transparencia a través de las memorias de labores o está reservada y por tanto pues no se puede proporcionar. En ese sentido, acudimos para mostrar o recordar brevemente cuál ha sido el desempeño de la Fiscalía. Retomamos algunos datos de monitoreos previos sobre el desempeño de la Fiscalía y para analizar los 5 factores retomamos el primer informe elaborado por Acción Ciudadana que fue presentado en 2020. En este informe, que se analizó el desempeño de la Fiscalía entre 2013 y 2018,
se señalaron algunas variables que tienen que ver con la capacidad de respuesta de la Fiscalía, qué tan, digamos, eficiente es la Fiscalía a partir de el personal, las herramientas adecuadas, tecnológicas que la Fiscalía tiene para investigar el delito. En esta ocasión, esas variables que fueron analizadas en ese informe, nosotros las analizamos como necesidades principales que la Fiscalía tuvo que haber cubierto plenamente para tener una capacidad de respuesta institucional más adecuada y en ese sentido tener un mejor desempeño. La lógica del informe, como ustedes podrán observar después, es que si estas 5 necesidades no fueron satisfechas adecuada y plenamente, entonces se convirtieron en factores que afectaron el desempeño de la Fiscalía. Los 5 factores son estos, que es la selección de personal, la capacitación del personal, la modernización y tecnología, infraestructura y la asignación presupuestaria. Debemos aclarar que los 4 primeros factores están relacionados más al quehacer propio de la Fiscalía, que dependen de ella, son factores internos, y la asignación presupuestaria consideramos que es un factor externo, porque la asignación que se le hace a la Fiscalía, como nosotros sabemos, corresponde en la elaboración del presupuesto, pues interviene el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa, que es quien finalmente aprueba la ley de presupuesto. En este sentido, es un factor que afecta el desempeño de la Fiscalía, pero que no solo depende de ella, sino también de estas otras instancias, o mejor dicho, de estos 2 órganos del Estado encargados de realizar la asignación presupuestaria. Para realizar el análisis, las fuentes que nosotros consultamos fue principalmente los planes operativos anuales. Nosotros sabemos que este es un documento oficial que la Fiscalía debe publicar en su portal de transparencia, en el cual cada año establece las principales metas, objetivos, las prioridades, incluso los montos presupuestarios que se va a destinar para cada uno de estos rubros, y en ocasiones se establecen actividades específicas que se van a realizar. En ese sentido, verificamos 7 planes operativos anuales y al recopilar la información de ellos que fue consignada sobre estos factores, consultamos las memorias de labores, documento oficial también, en el cual, al contrario de los POAS, lo que se establece son ya los logros obtenidos por la Fiscalía en un año. La lógica de esto fue comparar si había alguna relación entre lo que se previó realizar en los POAS y lo que realmente la Fiscalía logró ejecutar según lo que ella ha publicado en sus respectivas memorias de labores. Fue una especie de comparación para medir qué tanto cumplió lo que se propuso en el periodo que nosotros hemos analizado. En primer lugar, para dar como un breve recordatorio sobre cuál ha sido el desempeño, lo que les mencionaba, que estos son datos que hemos retomado de monitoreos anteriores, debemos recordar que, o señalar que en el periodo entre 2012-2023 hasta mayo de 2023, que las memorias, debo aclarar que las memorias de labores siempre van del mes de junio de un año hasta mayo del año siguiente. En ese sentido, los datos van hasta mayo de 2023. Pues hasta ese mes, según los datos que hemos recopilado, la Fiscalía inició más de 1 millón de casos. De estos, el promedio anual de casos que ingresaron a la Fiscalía fueron 91.312. Por lo tanto, digamos, la cantidad que ingresó anual en porcentaje fue el 9%. Si nosotros observamos, desde 2012 hasta 2020, la tendencia en los casos iniciados fue que disminuyeron, exceptuando los últimos 2 años, entre 2021, 2022 y 2022 a mayo de 2023, en donde se observa un repunte de casos, volviendo a cantidades entre 85 y 93.000 como en años anteriores. Pero la tendencia en general fue que los casos
fueron disminuyendo los casos iniciados. De este millón de casos que fueron iniciados, si analizamos los que fueron judicializados, en total la Fiscalía solo logró judicializar 426.000. Por judicializados debemos entender casos que fueron presentados en los distintos tribunales de la República. Por lo tanto, más de la mitad, el 57%, que son 577.000 casos, no llegaron a ninguna sede judicial. Las sentencias obtenidas en ese periodo fueron 88.000. Como vemos, entre casos iniciados se da una cantidad mucho menor, los casos judicializados, que fueron 426.000, y las sentencias condenatorias fueron 88.000. En esta situación debemos mencionar que pues entran otros factores que no tienen que ver solamente con la Fiscalía, sino incluso el órgano judicial, ¿verdad? La mora que podría tener el órgano judicial puede influir en la cantidad de sentencias condenatorias que la Fiscalía haya obtenido. El periodo que más se logró judicializar casos fue 2016-2017 con 50.000 casos, es decir, el 57%. Eso en términos generales. Si analizamos la efectividad de la Fiscalía entre los casos judicializados y las sentencias condenatorias, tenemos que en todo el periodo, entre 2012 y 2023, el promedio de efectividad de los casos judicializados y las sentencias condenatorias solo fue el 22%. Es decir, de los casos judicializados, ¿qué tantas sentencias condenatorias obtuvo la Fiscalía? Solo fue el 22%. Y al analizar la efectividad entre casos iniciados y las sentencias condenatorias, tenemos que el porcentaje más alto fue el 13%, que fue obtenido entre 2018 y 2019. Y en los últimos años podemos observar que no se ha superado el 10% de efectividad. ¿Qué significa esto? Que al obtener bajos niveles de efectividad entre casos iniciados y sentencias condenatorias, el porcentaje de la impunidad directa pues se ha elevado y el promedio en todo el periodo fue el 90%. Es decir, son casos que quedaron impunes. Este es como un breve recordatorio de cuál ha sido el desempeño, y la pregunta es, ¿por qué la Fiscalía ha obtenido altos niveles de impunidad y bajos niveles de efectividad? Y ahí es donde cobra sentido el análisis de los factores que ya hemos mencionado, porque cada uno de distintas maneras pudo influir para que la Fiscalía no tuviera un mejor desempeño.